En este video vamos a hablar acerca de categorías gramaticales, empezando por definir qué es una categoría gramatical. Cuando hablamos de esto, nos referimos a la clasificación de las palabras dependiendo de la función que tienen o que cumplen en una oración. Estamos hablando entonces de clasificación de palabras y por esta ocasión o en este video nada más nos vamos a enfocar en los sustantivos y los artículos. Comencemos con los sustantivos. Dice aquí que un sustantivo es el nombre que le damos a las cosas, a las personas, a los animales, a los lugares, a los pueblos, a las ciudades, pero también a los sentimientos, a las emociones, a los conceptos. Es decir, es la palabra que nos va a ayudar a designar a todos los seres reales o imaginarios y también a los conceptos, a las ideas, a las emociones, etc. A los sustantivos también les podemos llamar nombres. Entonces, un sustantivo es la palabra que en una oración se va a referir al nombre, como ya lo dije, de una persona, de un animal, de un concepto, de una emoción, de una idea, etc. Un sustantivo puede estar en masculino o femenino si nos referimos al género, o puede estar en singular o en plural hablando del número, singular si es uno y plural si son dos o más. Vamos a ver esto en unos ejemplos. La palabra caja es una palabra femenina que está en singular porque solo se refiere a una. Pájaros es una palabra en plural porque puede referirse a dos o más pájaros y es una palabra que está en masculino. Y así con cada una de estas palabras. Más adelante vamos a hablar más del género y del número de las palabras. Un sustantivo se puede clasificar en concreto o abstracto, en comunes y en propios, y en colectivos e individuales. Hay más clasificaciones, pero para este video solo nos vamos a enfocar en estas tres y vamos a comenzar con los concretos y abstractos. Un sustantivo concreto es aquel que muestra a seres, entidades reales o imaginarias que se pueden representar. Por ejemplo, la palabra corazón. Si hablamos de un sustantivo abstracto, estamos hablando del nombre de procesos, de fenómenos, de ideas o de sentimientos que no pueden ser representados. Por ejemplo, la palabra maldad. Vamos a ver esto en un ejemplo. La maldad envenena tu corazón. Aquí, maldad y corazón son sustantivos. Maldad es abstracto, corazón es concreto. ¿Pero por qué? Si yo les pido que dibujen un corazón, todos coincidiríamos en algo similar. Por ejemplo, todos podríamos dibujar este corazón que vemos por todos lados el 14 de febrero o algo más anatómico como el corazón humano. Sin embargo, es fácil de representar, es fácil de dibujar porque todos tenemos un concepto similar de lo que es un corazón. Entonces, por esto es un sustantivo concreto porque puede ser representado con facilidad. Sin embargo, la palabra maldad, si yo les pido dibuja el concepto de maldad, no coincidiríamos todos en lo mismo, porque para cada uno de nosotros la maldad se representa de maneras distintas. Entonces no hay una sola forma de representar la maldad. Entonces, por eso es un sustantivo abstracto, porque no puede ser representado. Entonces, un sustantivo concreto puede ser representado y un sustantivo abstracto no puede ser representado. Continuamos ahora con los comunes y los propios. Dice aquí que un sustantivo común es el que nombra a personas, animales o cosas, pero es el nombre común, el nombre general, el nombre con el que se conoce a varios elementos o a varios sujetos que pertenecen a una misma raza, a un mismo conjunto o una misma idea. Y el sustantivo propio ya es el nombre particular de un animal, de una cosa, de una persona, de un país, de una ciudad, etc. Vemos aquí un ejemplo. Los ríos más importantes de nuestro país, México, son el Bravo y el Usumacinta. La palabra ríos es un sustantivo común porque se refiere a todos los elementos llamados o designados con este nombre, ríos. Sin embargo, si ya digo Bravo, estamos hablando del nombre propio con el que se conoce a un río en particular. Lo mismo con la palabra país. Sí, la palabra país es un sustantivo común porque se refiere a varios elementos que se nombran de esta manera, país. Sin embargo, si ya digo yo México, me estoy refiriendo al nombre propio o al nombre particular de un país en específico. Entonces, común es el nombre general y propio ya es el nombre particular
tanto de animales como de personas, de ciudades, de países, etc. Cuando hablamos de colectivos e individuales, estamos hablando de que un sustantivo colectivo es el que nombra un conjunto de elementos aunque la palabra esté en singular, y un sustantivo individual va a referirse o a nombrar a un solo elemento de ese conjunto. Vemos aquí un ejemplo. El pavo real tiene un plumaje hermoso. Sus plumas son utilizadas en la decoración. La palabra plumaje es un colectivo porque engloba a un conjunto de individuos que son plumas. Entonces, el colectivo es el conjunto y las plumas es cada uno de los elementos que forman parte de ese conjunto. Vamos a ver aquí otros ejemplos. Árboles en individual. Arboleda ya sería un conjunto de árboles. Abeja es el individual y un conjunto de abejas se le llama enjambre. Soldado es un individual y a un conjunto de soldados se le conoce como ejército. Muy bien, entonces un sustantivo es una palabra que dentro de una oración se va a referir al nombre de personas, de animales, de lugares, de pueblos, de ciudades, de sentimientos, de emociones, de ideas, etc. Continuamos ahora con los artículos. Los artículos van a acompañar a un sustantivo y nos van a indicar su género y su número. El género, recuerden que decíamos que es si la palabra es femenina o masculina. Es importante conocer o reconocer el género de una palabra para identificar qué artículo va a acompañar a esa palabra. Por ejemplo, lámpara es una palabra femenina que se tiene que acompañar de un artículo femenino, que en este caso es la. Y la palabra elefante es una palabra masculina que se tiene que acompañar de un artículo masculino, en este ejemplo, el. Cuando hablábamos de número, decíamos que puede ser singular o plural, y un singular se refiere a un solo elemento. Entonces, cuando hablamos de uno, hablamos de singular, y aquí tenemos un ejemplo, un café. Cuando hablamos de plural, hablamos de dos o más elementos, en este caso, los vasos de agua. Entonces, una palabra que está en singular, o sea que es uno, se acompaña de un artículo singular. Una palabra que está en plural, o sea, dos o más elementos, se tiene que acompañar de un artículo también en plural. ¿Cómo se clasifican los artículos? Vemos aquí que podemos tener definidos, indefinidos, neutros y contractos. Los definidos son la, los, el y las. Los indefinidos sería un, una, unas y unos. Los artículos neutros serían los que acompañan a una palabra que no está definida si es masculina o femenina, y el único que existe en el español que usamos en México sería lo. Y los contractos se llaman así porque son artículos que se forman de dos palabras, y tenemos del y tenemos al. Del se forma de la preposición de más el artículo el, y al se forma de la preposición a más el artículo el. Vamos a ver ahora ejemplos de cómo usar cada uno de estos tipos de artículos. Decíamos que los artículos definidos se refieren a un sustantivo en particular. Si yo digo la mujer de mi hermano, me estoy refiriendo a una mujer en particular. Podría ser su esposa o su novia, pero sé exactamente de qué mujer estoy hablando. Por eso se utiliza un artículo definido. En cambio, un artículo indefinido no especifica de qué sustantivo se está hablando. Vemos aquí este ejemplo, una mujer con mi hermano. Puede ser cualquier mujer. No está bien claro de qué mujer se está hablando, por eso se tiene que acompañar con un artículo indefinido. Decíamos que los artículos neutros acompañan a palabras que no son ni femeninas ni masculinas. Y bueno, importante, es un ejemplo de una palabra de este tipo y se tiene que acompañar también con un artículo neutro como lo. Y por último tenemos el uso de artículos contractos. Vengo del parque, voy al parque. Esta es la forma correcta de utilizar los artículos concretos. Sería incorrecto decir vengo de el parque o voy a el parque, pues para esto ya tenemos los artículos contractos, que son los que se utilizan en este tipo de construcciones. Muy bien,
En resumen, pues, un artículo va a acompañar a un sustantivo y nos va a indicar su género y su número, y un sustantivo es la palabra que en una oración se refiere a el nombre de personas, de animales, de cosas, de objetos, de sentimientos, de emociones, etc.